De la mañana, 20 minutos, iniciamos nuestra primera entrevista de esta mañana con la presidenta del Sindicato de las Trabajadoras Domésticas del Uruguay, que por estos días se encuentran negociando en el marco de los consejos de salarios, pero también vamos a estar hablando la afectación que la pandemia está teniendo en el sector, en este sector de trabajo. Lucía, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ayer tuvieron reunión, una instancia de negociación en la que se esperaba que quizás ya firmaran un acuerdo. No se dio esa firma, no hubo acuerdo. No se firmó. Y esto se da porque jurídicamente cuando se firma un convenio no se puede echar atrás. Nos está respaldando la ley de negociación colectiva y la de los consejos de salario. El convenio nuestro está vigente hasta julio del 2021, por lo tanto el 7,92 que nos correspondía ahora en julio de este año, del 3,5 más el 4,27 de diferencia de inflación, se va a tener que aplicar de alguna manera. A ver, ese aumento que correspondía pagar en julio quedó ahí negociándose. Sí, se está negociando y va a ser retroactivo, ¿no? O sea, los empleadores no tenían la obligación de pagar el aumento porque todavía se está negociando. Pero cuando se acuerde un aumento va a tener que ser retroactivo. Retroactivo. Sabemos en la realidad que hay muchos empleadores que ya han dado tanto el 8% como algunos casos el 3,5% y otros el 4,27%. Y nosotros apelamos a que lleguemos de alguna manera al 7,92%. ¿Por qué razón se negocia algo que ya de alguna manera estaba acordado? Bueno, porque se agarran con esto del COVID-19 y los empleadores dicen que no pueden llegar a esa cifra a pagarnos a nosotras. Donde en nuestros salarios es una cifra de, pasaríamos en un salario mínimo de 19.875, pasaríamos con el 7,92 a 21.449. Son salarios que igual están muy bajos, pero con esto del COVID todo el mundo se agarra y no tiene que ser así. ¿Ustedes piensan que hay un aprovechamiento por parte de los empleadores? Sí, sí, porque cuando hay crisis económica la pagan los trabajadores y en este caso la crisis sanitaria también la estamos pagando nosotros los trabajadores. Bueno, algunos empleadores también son trabajadores, ¿no? Sí, en ese caso, bueno, tendrán que ir a negociar un despido o una reducción de jornadas. Bien, ¿qué aspectos además de este son los que han trancado o vienen dilatando la firma de este nuevo acuerdo? Es solo este. ¿Es solo ese? Es solo este, el aumento salarial. Porque nosotras desde un principio hemos presentado diferentes formas de llegar a ese 7,92 y la Liga de Ama de Casa no lo ha aceptado. Sin embargo, nos propone algo menor y ayer en los consejos de salario el director de consejos de salario dijo que el convenio hay que respetarlo. Y mismo el ministro lo ha dicho, que los convenios que están vigentes se tienen que respetar. Y es por eso, porque jurídicamente nos respaldan leyes. ¿Cómo se viene dando el clima para la negociación, las relaciones entre empleadores y trabajadores? Es un clima como toda negociación de idas y vueltas, pero sabemos, y en nuestro grupo siempre se ha llegado a tener un buen diálogo. Esta situación es una afectación que tiene que ver con la emergencia sanitaria, con la pandemia. ¿En qué otros aspectos está afectando el trabajo de quienes realizan tareas domésticas? Bueno, la pandemia? Tenemos cifras desde marzo a julio de 1.427 despidos. Y en marzo, cuando se declara en marzo, no estaba todavía lo del COVID-19, porque cuando se cierra marzo, no me van a decir que en 15 días que empezaba la emergencia sanitaria, hubieron tantos despidos. O sea, es un acumulado de 1.427. De suspensión de trabajo, o sea, el seguro de desempleo, tenemos 8.805. El total de reducción, suspensión y despido son 10.341. ¿En un total de cuántos trabajadores domésticos registrados? 76.500 en diciembre del 2019, afiliadas a BPS, que sabemos que hay una
franja de informalidad y que eso se tiene que hacer cargo los empleadores, la informalidad. ¿Les ha llegado en estos días, en este tiempo de emergencia sanitaria, al sindicato, casos de personas que no estaban inscriptas en el BPS y que se quedan ahora sin trabajo, con menos instrumentos? Sí, se dio esos casos. Se ha dado casos de prohibición de salida de las casas. O sea, ya lo hemos dicho, que las trabajadoras que son obligadas a permanecer en los hogares donde trabajan es privación de libertad. Por lo tanto, eso puede ser penado en la justicia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de trabajadoras con cama, que no se les permite salir por el tema del virus. Exactamente. ¿Se ha dado mucho esa situación? Se ha situación? dado, y las compañeras, por supuesto, por miedo a perder el empleo, siguen aguantando esas cosas. Se ha dado reducciones de horarios, se ha dado también estos casos de informalidad que vienen a pedir ayuda al sindicato, y durante estos 3 meses hemos tenido trabajos agotadores porque no damos abasto, también cuidándonos nosotras, que somos las que atendemos el sindicato, a tener esa distancia, ¿no? Claro. ¿Hay receptividad en las autoridades, en el ministerio, para solucionar estas situaciones? Sí, de hecho, nosotros presentamos una solicitud tanto al Ministerio de Trabajo como a las autoridades de BPS en que se hiciera hincapié en los multiempleos que cuando tenemos varias casas, antes no teníamos la cobertura de BPS, del seguro de desempleo, cuando nos íbamos en 2 casas y en otras 3 quedábamos. Eso lo solicitamos y el ministro el otro día dio la noticia de que ese punto especial pedido por el sindicato y por la Central de Trabajadores ha sido contemplado. O sea que una trabajadora que tenga más de un trabajo, si es despedida en uno y tiene otros, puede seguir cobrando el seguro de paro. O sea, puede acceder, que antes no se podía. Que antes no se podía. De esa manera tiene el 50% de ese salario. De ese salario, que cuando se tienen varios hogares, no estamos hablando de altos salarios, que por lo general en el seguro cobramos la mitad y son alrededor de unos 2.000 pesos o 1.500. Depende del salario, porque no son jornadas largas. Largas, claro. ¿A partir de cuándo está vigente esa posibilidad del seguro? 1 de agosto a 31 de octubre. ¿Y qué pasó antes, donde seguramente ya se dieron situaciones de ese tipo, que alguien con 2 o 3 trabajos, pudo haber perdido uno o más? Bueno, esa fue la resolución que tuvo el Poder Ejecutivo, que se da a partir del 1 de agosto. En el caso de esos 3 meses de pandemia obligatoria, no voluntaria, que nos pidieron, muchas trabajadoras fueron enviadas al seguro y por sus jornales no cobraron nada, porque no se llegaba a lo necesario. Claro. Y nosotras también solicitamos a las autoridades que se revea eso de que en BPS nos toman un jornal de 8 horas, cuando tenemos varios hogares, hacemos menos de 8 horas. Entonces, hacer la flexibilización. Mi jornal o el jornal de cualquier trabajadora muchas veces es de 4 horas y eso es un jornal. Sin embargo, BPS toma un jornal por 8 horas. ¿Ese caso está a estudio? ¿Hay posibilidades de que se revea eso? Suponemos que se está reviendo ese asunto. La trabajadora que fue a seguro de paro, o sea, que perdió alguno de sus trabajos ahora, antes de agosto, no pudo acceder al seguro de paro de uno de sus trabajos. Yo creo que se van a estudiar esos casos y rever esa situación porque corresponde. ¿Podría haber una retroactividad entonces? Yo supongo que sí. El tema es que las autoridades de BPS van a tener que estudiar esos casos, ¿no? ¿Ustedes qué situación analizan en cuanto a perspectiva de futuro? Hablando de la informalidad, está sobre el 34% aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos. Y tú describías un poco algunos casos. ¿Esta situación de emergencia sanitaria, esta situación de pandemia, hace pensar que pueda empeorar o aumentar la informalidad en el rubro del trabajo doméstico? Bueno, eso corresponde a los empleadores hacerse cargo. Nosotras desde el sindicato siempre decimos que es un derecho estar formalizada
ante BPS y los empleadores tienen la obligación de registrar a su trabajadora. No es algo que nosotras tengamos que pedir como si fuera un favor. Eso es obligación de ellos. Y no vemos que si en el caso de que empiecen a dar los seguros, se avance en la informalidad, todo lo contrario. Así que es una buena perspectiva entonces de cara al Para futuro. nosotras sí. ¿Cómo siguen las negociaciones? ¿Qué plazos se manejan para firmar el acuerdo, el convenio que mencionábamos al inicio de la entrevista? El Poder Ejecutivo ayer nos pidió una semana. El jueves que viene tenemos una nueva reunión donde entre los días de esta semana presentaremos nuevas propuestas de cómo llegar a ese 7,92 que ya se ha presentado y que la Liga no ha aceptado. Así que tienen ese marco para seguir negociando. Una semana más. Cada sector de actividad tiene sus características particulares y cada sector se ha visto afectado de diferentes maneras en el marco de la pandemia. Concretamente en el trabajo doméstico, donde la abrumadora mayoría son mujeres, muchas de ellas, supongo, jefas de hogar. ¿Cómo se ha visto afectadas justamente por los cambios que obligó esta pandemia? Bueno, a partir del 13 de marzo, que fue cuando se pidió la emergencia voluntaria de cada trabajador, explotaron los celulares porque nos llamaban diciéndonos que las empleadoras, algunas, habían sido enviadas a sus trabajadoras a su hogar sin cobrar nada. Y eso no se puede dar así, porque hay un convenio del año 2010 que dice que cada vez que la empleadora no convoque a trabajar a su trabajadora, deberá de abonar su jornal íntegro. O sea, si no convoca a quien, el patrón, digamos, de todas maneras debe pagarle. Exactamente. Es el convenio del 2010, cláusula 11º. En ese caso, tiene que abonarlo. Si la empleadora decide enviarla al seguro y es beneficiada, el BPS se hará cargo de ese salario, que nos corresponde la mitad del salario en el seguro. Ahora, hay unas 2.200 trabajadoras mayores de 65 años que fueron enviadas directamente al seguro de enfermedad por la población de riesgo y que siguen estando con ese beneficio al día de hoy. Por lo tanto, si a alguna compañera en esos días que fue suspendida por el COVID-19 y no fue abonado su salario, va a tener que reclamarlo en donde corresponda, sea en el sindicato, sea en el ministerio, pero lo tienen que hacer. Ahí está. ¿Qué se le recomienda a una trabajadora que tenga que informarse sobre situaciones como esta, por ejemplo? Bueno, puede ir a la vía del Ministerio de Trabajo, donde pueden nombrar que el día 15 de mayo se firmó un acta donde está especificado esto del COVID-19. Y la otra es el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, que pueden llamar a la Central de Trabajadores y se les dará el teléfono. Y en cuanto a otras situaciones, por ejemplo, bueno, como estamos hablando de mujeres trabajadoras, sabemos que los hechos, las mujeres tienen mayor responsabilidad para con sus hijos, con el cuidado de familiares, se hacen más cargo de esas tareas. ¿Cómo cómo impactó ese cimbronazo que fue la emergencia sanitaria en esas dos cuestiones, ¿no? Hijos que no pueden ir a la escuela, tengo que ir igual a trabajar. ¿Cómo se organizó? ¿Cómo repercutieron esa situación? Bueno, en muchos casos los empleadores fueron comprensivos en ese tema y enviaron a sus trabajadoras con el salario pago, sabiendo también que tenían a los hijos en la casa. Después de un tiempo, sí, se tenían que reintegrar. Bueno, ahí se hizo dificultoso para las madres, que la mayoría, el 99.6%, somos mujeres en este rubro. Muchas de ellas son madres jefas de hogar y no tienen con quién dejar a sus hijos.
ese es un trabajo, un debe que tenemos de que las trabajadoras que trabajen en un barrio alejado de donde vive pueda llevar a su hijo a la escuela de la zona donde trabaja. En este caso se habían suspendido las clases, pero esto es algo que se tiene que trabajar. Bien, ¿qué otras situaciones se han generado? Lo pregunto porque tú nos dabas las cifras de despidos, cifras de seguro de paro, cifras que todavía son altas de informalidad. ¿Hay un temor de que, digamos, disminuyan las fuentes de trabajo en el marco de esta pandemia, donde la crisis económica está afectando a toda la sociedad, también a quienes contratan trabajo doméstico? Bueno, nosotros hemos visto varias situaciones. Sabemos que muchos empleadores también son trabajadores y que fueron enviados al seguro de desempleo. Bueno, eso lo tendrá que ver cada trabajadora con su empleador. Pero también sabemos que muchos empleadores se han agarrado con esta excusa y que sabemos que ellos siguen trabajando, siguen teniendo su salario y sin embargo enviaron a su trabajadora al seguro y cobran la mitad. Si es por suspensión tienen que asesorarse bien porque hay una parte que tiene que trabajar la mitad del horario la trabajadora y ser pagado por el empleador. Se dan varias situaciones y eso se contempla caso a caso. ¿El mejor lugar para informarse es el sindicato, el BPS? El BPS y Ministerio de Trabajo. Bien. Ya para cerrar entonces, Lucía, ¿qué balance hacen de toda esta situación y del convenio que están terminando de firmar? ¿Se pierden algunos beneficios más allá de que todavía se está negociando el aumento? No, porque nosotras no, desde el sindicato no hemos pedido que se bajara este convenio que está vigente hasta el 2021 y las leyes nos están amparando. Por eso es que vamos por el 7,92. Bien, muchas gracias, Lucía. Gracias a las órdenes. Cerramos entonces por aquí esta entrevista con la presidenta del Sindicato de las Trabajadoras Domésticas.